Frecuencia cósmica, sincronizando con el corazón despierto. Este programa es presentado por Pranaluz Conscious Living. Mi nombre es Ana Lu y soy la fundadora de Pranaluz y la anfitriona de estos podcasts. Nuestros podcasts se enfocan en 3 pilares: espiritualidad y conciencia social y ambiental. Nuestro tema de hoy es Kundalini Yoga y nuestra invitada, Laura Borel, mitad suiza y chilena, y nació en Ibadan, Nigeria. A temprana edad llegó a Costa Rica, en donde pasó su juventud y adolescencia. Viajar es una de las cosas que más le gusta en la vida, la cual la llevó a vivir en países como Nueva Zelanda, Chile, España, Portugal, Eslovaquia, Nepal e Italia, en donde actualmente se encuentra. Desde joven siempre estuvo interesada en las prácticas meditativas, lo que la llevó a pertenecer a grupos de meditaciones y a estudiar el Kabbalah. En el 2007 empezó a practicar Vinyasa Yoga. En el 2009 se mudó a Europa para cursar una maestría en educación de adultos y desarrollo comunitario, lo cual le permitió conocer a la práctica del Kundalini Yoga y practicarla intensivamente desde el 2011. En el 2012 decidió cursar el programa de formación de 2 años para convertirse en profesora de Kundalini Yoga. Obtuvo el certificado avalado por International Kundalini Yoga Teachers Association del programa internacional El Maestro de Acuario, del CRI Kundalini Research Institute. En el 2012, paralelamente a estudios de Kundalini Yoga, aprendió la técnica de sanación Satnam Rasayan, obteniendo la certificación del primer nivel e iniciando el primer año del segundo nivel. Desde entonces ha continuado con sus estudios de esta técnica de sanación. Actualmente Laura ofrece cursos, talleres, clases regulares en Kundalini Yoga online. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Ana Lu, ¿pura vida? Todo muy bien, por dicha. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista conmigo, esta conversación. No, más bien demasiadas gracias, demasiado tuanis, como decimos en Costa Rica. Muy contenta de estar aquí. Qué dicha, me alegro mucho. ¿Cómo estás por allá? Contanos, ¿a dónde estás ahorita? Ahorita estoy en Italia, estoy viviendo en la región de Toscana, en Merigar. Qué dicha, me alegro muchísimo. Bueno, pues yo te quería invitar a conversar del Kundalini, ya que sos experta en este tema, hace mucho tiempo estás metida en esto y pues pensé en vos para conversar acerca de este tema que siento que mucha gente, bueno, tal vez algunos han escuchado, pero quisiera como profundizar un poquitito más y que me contés de qué se trata esta práctica, de qué se trata el Kundalini. Súper. No, yo no sé que a mí me causa mucha risa porque a veces la gente, yo no sé si a usted ha pasado, cuando uno habla de la Kundalini, lo primero que la gente piensa es como, esa energía sexual. Claro. Entonces, a veces como enfocar la práctica justamente es una práctica yógica, ¿no? Eso quiere decir que lo que busca es ese estado de unión, como otros estilos de yoga, ¿no? Uh-huh. Busca ese estado de unión entre mente, cuerpo y espíritu, indudablemente. Entonces, se basa en el trabajo de esta energía Kundalini que se considera como una energía potencial que todos y todas tenemos y que podemos, a través justamente de estas prácticas, potenciar o activar, y otras personas hablan del despertar de esta energía para tener una experiencia indudablemente espiritual, ¿sí? Y a espiritual me refiero a una experiencia no dual, que muchas veces no necesariamente está únicamente sujeto a cómo esta energía puede ser utilizada, digamos, para algunas personas únicamente la parte sexual, ¿no? Claro, y esa es parte de la aclaración que tal vez es importante, ¿verdad? Que hablemos hoy de, como dijiste, que existe como esta idea de que está relacionado con Tantra o con la energía sexual, ¿verdad? Y que es muchísimo más que eso, el despertar de la Kundalini, ¿verdad? Que se logra por medio de estas técnicas. ¿Cómo la practicas o cuál es la diferencia?
Bueno, yo llegué a encontrarme con la práctica cuando estaba viviendo en Barcelona. Justamente por cosas de la vida llegué a vivir en la casa de esta pareja que ella practicaba y estaba estudiando para ser profesora de Kundalini Yoga. Y entonces, ella me invitó un día a una clase y yo, desde ese momento, me encontré inmersa en una experiencia en la cual sentí que era un soltar y un integrar desde muchos aspectos de mi vida. O sea, en ese momento, además, estaba pasando por un momento bastante heavy y entonces me permitió la práctica, pues, ir resolviendo eso que estaba viviendo, o sea, permitirme también reconocer distintas partes de mi ser, digamos, especialmente, digamos, lo que se conoce a nivel psicológico, la sombra, ¿verdad? Y poder ir poco a poco en este proceso primero de aceptación y evidentemente de sanación. La práctica en sí utiliza como en otras técnicas asanas, pranayamas, utiliza lo que se conoce el Kriya Yoga, que es como que se relaciona con la acción, y técnicas de meditación. Y lo que van haciendo es permitiéndole a la persona primero activar y forzar el prana que se encuentra ubicado en este punto donde se sitúa la energía Kundalini, que está más o menos situado en la base de la columna vertebral, para que esta energía pueda subir por la columna, ¿verdad? El canal central nervioso, y de ahí ascender. Evidentemente esta energía cuando logra ascender va pasando por cada chakra, y cuando va pasando por cada chakra también va teniendo como una diferente forma de expresión, tanto por el individuo y además por cada chakra en sí. Entonces, a nivel personal siento que es un proceso sumamente individual, en el sentido de que yo siento que para cada persona va a ser muy, muy particular, y también va a ser muy particular porque evidentemente todos tenemos un nivel de evolución diferente. Y el término no me gusta tanto, pero es así, ¿verdad? O sea, cada uno tiene el término, o sea, un nivel de evolución, ¿verdad? Muy específico, o sea, no va a ser igual para todo el mundo. Pero ¿cuáles son los signos? O sea, ¿qué dice, ¿cómo usted si realmente, ¿verdad? Tuve o no esta experiencia? El punto máximo de esta ascensión, de esta energía, que sería llevar la energía hacia el séptimo chakra, es básicamente en un estado de iluminación en donde no existe ni presente, ni pasado, ni futuro, y está completamente todo integrado, como existe y no existe. La experiencia de lo que hablan algunos maestros de ese estado no dual, pero estás, no es que no estás, esto es así como catatónico, ¿no? Claro, es importante hablar, porque mucha gente siente que o habla de este despertar, ¿verdad? Que mucha gente ha escuchado que dice que sintió, no sé, como calor, o que sintió, ¿verdad? Como diferentes experiencias, como dices, que cada persona ha sentido, pero hay maneras como de... Exacto. Sí, pero también es un estado que es permanente, ¿verdad? No es una cosa como que llega y se va. Yo lo veo como vos, o sea, que justamente es un estado permanente en el cual, o sea, a nivel físico lo que sucede es que se despiertan distintas áreas del cerebro que están durmientes, ¿no? O no activas o están pasivas. Entonces, en el momento que esa área del cerebro se activa, evidentemente el cambio se da también a nivel fisiológico. También, o sea, creo que eso es como el top, ¿verdad? O sea, la top experience, ¿verdad? Que uno pueda tener. Sin embargo, creo que, o lo interesante más bien, a través de la técnica del Kundalini Yoga, es que este despertar se va haciendo paulatino. Porque evidentemente uno necesita ir preparando el cuerpo para este evento, si está en nuestro destino experimentarlo, ¿verdad? Porque evidentemente hay otros tipos de formas de despertar la Kundalini, no necesariamente con el Kundalini Yoga, ¿no? Otros tipos de prácticas yógicas. Yo en lo personal le tengo mucho respeto a los otros tipos de formas que dicen, ¿no? Que se experimenta esta misma sensación. Porque creo que el efecto puede ser, como es fisiológico y es permanente, ¿verdad?
es importante poderlo controlar hacia dónde quiero que vaya. Claro, entonces esta energía que nos estás contando que está en el sacro, en nuestra base y que se va despertando poco a poco, tal vez dependiendo del estado de la persona o el proceso evolutivo, ¿verdad? Siempre se ve representada por esa serpiente, ¿verdad? Que está como enrollada y que va ascendiendo por la columna vertebral. Y según entiendo yo, bueno, lo que yo también he estudiado en yoga, que están estos dos, el Ida y el Pingala, ¿verdad? Los dos canales energéticos del lado, que la idea es como unirlos en este canal central. Pero no sé si nos querías comentar algo más de eso, que es esta representación de la serpiente y cuál es la relación de esto con entonces la práctica del Kundalini Yoga en sí. O sea, ¿se trabaja siempre como con esa intención de despertarla o cuál es, digamos, la finalidad en sí cuando practicas? Bueno, empezando desde lo de la serpiente, a mí me parece súper curioso, ¿verdad? En el momento que empiezo a estudiar Kundalini Yoga y ver un poco también la mitología de diferentes culturas, cómo la serpiente ha estado súper presente en todas las mitologías. Sí. Si uno ve la serpiente emplumada, ¿verdad? Del lado de Latinoamérica, luego uno se pasa de este lado del charco y ¿me entiendes? Y en Asia, ¿me entiendes? La serpiente está también súper presente y siempre está el rollo de, valga la redundancia, de la serpiente enrollada. Y no es por acaso la cantidad de veces que está enrollada. Ella muchas veces la dibujan como estar enrollada en 3.5 vueltas. Entonces, el significado del 3 quiere decir como, o sea, a nivel de los mantras, quiere decir los 3 Om mantras que están relacionados con el presente, bueno, el pasado, el presente, el futuro. Los 3 gunas, que están relacionados con nuestra parte un poco la física, en decir que es como los Tama, el Rajas y el Sattva. Y los 3 estados de conciencia, en cuanto estoy despierto, dormido, soñando. Y luego también los 3 tipos de experiencia, que puede ser una experiencia subjetiva, sensual o no estar presente. Y la parte media es lo que se relaciona con el trascender. O sea, que ya no estoy ni despierto, ni dormido, ni soñando. O sea, ya he trascendido todo eso. Claro. Entonces, por ese lado, la parte de la serpiente enrollada de 3.5 vueltas me parece como un símbolo muy bonito. Porque... Sí. Como me preguntabas antes, o sea, ¿la práctica qué va? ¿A solamente a despertar o qué onda, no? Entonces, o sea, evidentemente sí, pero antes de ese gran momento o evento espiritual, lo que se va trabajando es en la parte, digamos, como en la estructura física, ¿no? Entonces, se trabaja en el cuerpo, y en el cuerpo en que trabajamos en que a nivel químico, o sea, nuestra sangre se apura, el tema de las glándulas, ¿me entiendes? Trabajamos el sistema linfático muchísimo para poder ir purificando el cuerpo. Luego, evidentemente, se van trabajando técnicas de respiración y meditación para que la persona esté abierta a aumentar su percepción sutil. Porque muchas veces no es solamente la parte corpórea como tal, sino es cómo eso se traduce a un estado de energía y cómo esa energía al final es sutil. Entonces, vamos tratando de que a nivel, digamos, meditativo, ir trabajando muchísimo sobre la capacidad de proyectar la psique, como para fines un poco más del day to day y relativos, ¿verdad? O sea, ¿por qué yo practico Kundalini Yoga? O sea, no todo el mundo lo practica, evidentemente, para lograr la iluminación. O sea, hay gente que tiene como un enfoque mucho más, necesito que esta práctica me permita tener vitalidad, tener una mente mucho más tranquila, sentir como paz interior, saber que si estoy pasando por una situación súper difícil, lo puedo ir integrando de una mejor manera. O sea, todo que nos vaya como medianamente enseñando el camino hacia un estado o una concepción no dual de la vida. Claro. Yo. Lo que me hablas igual es lindo porque lo podemos relacionar con empezar a quitar a prepararse y a empezar a quitar esas capas, ¿verdad? Que fuera a pelar las capas de esta cebolla para llegar como a la parte más jugosa, que ya es el momento que llegamos a este entendimiento, a esta experiencia, digamos, de unidad. Considerar diferentes
partes que no solo son lo físico, que es lo que yo siento que también es bonito reflexionar, porque ahora el yoga, sobre todo en el occidente, es súper enfocado en lo físico y deja, ¿verdad? Y deja atrás la parte jugosa, que es precisamente la intención de unidad y de no dualidad que es el yoga, ¿verdad? Completamente. Sí, y además es curioso, vieras que las posturas que se usan en Kundalini, algunas son parecidas, digamos, a las posturas que se utilizan en Ashtanga, algunas, ¿verdad? O sea, como los forward bending, pero hay otras, o sea, que son cero atléticas, cero atléticas en el sentido que no nos estamos parando de cabeza, las paradas de manos también, o sea, no existen. Entonces no se trata como de ponerme en esta postura súper difícil, ¿verdad? Y mantenerla, y además mi respiración y la concentración y tal, o sea, que no le quito mérito a las personas que lo hacen, pero como para recalcar que, o sea, este trabajo y esta preparación la podemos ir haciendo todos un poco desde donde estamos, ¿no? O sea, saliéndonos un poco de este show off del yoga, ¿verdad? Y centrándonos en qué es lo que una práctica de purificación puede ser, ¿no? Claro. Sí, mi experiencia con Kundalini ha sido precisamente esa, que se trabaja como muchísima la respiración, la purificación, y conectándose como con limpiar y preparar la energía precisamente, que en realidad lo más fácil es, ¿verdad?, contactarse con el cuerpo físico y hacer la parte física, pero en realidad el trabajo está, ¿verdad?, mucho más profundo en la parte interna. Gracias por aclarar eso. Súper interesante. Y vieras que yo también siento que, o sea, no existen recetas para únicas. Claro. Sí, hay gente, me ha pasado, digamos, gente que viene a una clase de Kundalini Yoga y ya saben, ¿me entiendes?, enseguida que no es para ellos. O sea, y tengo gente también que llega a una clase por primera vez y dicen, wow, qué chido, me encanta, y ya siguen viniendo así siempre, ¿no? Sí. Entonces sí, es como nada más poder saber cada uno y cada una qué es lo que más necesita en ese momento y que lo hagan, ¿verdad? Porque a veces uno sabe qué es lo que necesita y no lo hace. Entonces ya eso es otro tema, pero... No, está bueno lo que dices. Igual yo siento como que uno tiene que darle la oportunidad y la disciplina a cualquier práctica que escoja para que realmente eso se le haga efectiva, ¿verdad? A veces, muchas veces, mucha gente ha ido a clases de yoga con X profesor o una técnica o la otra, o Ashtanga o Iyengar o Hatha o lo que sea, y capaz que tiene una experiencia que no le gustó y tal vez no le dan el chance. Y muchas veces, es el lugar, es el profesor, ¿verdad? Experiencia, o donde yo estaba en ese momento también, ¿verdad? También, mucho. Claro. Laura, y contame un poquitito esta historia de Yogi Bhajan, para todos los que no. Entonces, me gustaría que me contés, porque mucha gente, ¿verdad?, no sabe de dónde viene el Kundalini, o lo separa, o no sabe si es algo diferente al otro tipo de yoga que se hace. Entonces, ¿cómo fue que vino esta rama, digámoslo, del yoga al oeste, aquí al occidente, digámoslo? Sí, bueno, está este personaje, el maestro que trajo la práctica del Kundalini Yoga al oeste, se llama, efectivamente, como lo llamaste, Yogi Bhajan. Y él llegó a Estados Unidos en el 69. O sea, imaginémonos, recordemos un poco el contexto de Estados Unidos en esa época, y el maestro llega pues a enseñar Kundalini Yoga a Estados Unidos. Primero llega a Canadá y como que, no sé, la historia cuenta de que no le fue tan bien, entonces luego él se fue para Estados Unidos y ahí entonces empieza a enseñar. Él pues llega y es esta persona que seguía su religión Sikh. La religión Sikh pues les dice de utilizar turbantes, de vestirse de blanco, de no cortarse el cabello, de usar barba. Entonces yo no sé si te ha pasado de que a veces hay gente que enseña Kundalini y si son maes, o sea, si son hombres, están de blanco con una super mega barba y usan un turbante. Y luego, si es una mujer, pues también se viste de blanco y usa turbante, y a veces usan como cositas en el turbante. En fin, esto para decir que la gente que lo seguía, muchos de ellos, es curioso, ¿no? Como que adoptan no solamente la práctica, sino que también adoptaron la parte de expresión externa del maestro.
Claro. Eso es curioso, ¿verdad? Que sucede a veces cuando uno empieza a hacer una práctica, hay cambios que suceden a nivel interno, evidentemente, de cómo uno va experimentando la vida. Sin embargo, hay personas en donde únicamente se enfocan a adoptar la expresión de outer expression, ¿no? No sé si lo has visto vos también. Sí, sí, claro, pasa mucho con los maestros, que la gente bueno, puede ser que los idolatren o los copien o los traten pero tratan de acercarse lo más que pueden a él hasta la parte física, expresiva. Ajá. Y cómo hablan, etcétera, etcétera. Así que no, entiendo, claro. Entonces, bueno, lo que sucede es, bueno, Yogi Bhajan enseña desde los 60, ¿no? 69, hasta el 2004, que es cuando él muere, y termina llegando no solamente en Estados Unidos, sino a muchísimos lugares. Forma una organización que se llama 3HO, y creo, o sea, pues que se hace un movimiento bastante grande. Entonces, luego, bueno, ¿qué es lo que ha pasado un poco con Yogi Bhajan este año particularmente? Estuvo un libro de una señora que se llama Pamela Dyson, un libro que se llama Premka, en el cual ella en ese libro cuenta su historia con Yogi Bhajan y cómo a lo largo de la historia, que fueron muchísimos años, fue víctima de abusos, ¿me entendés? Y no solo, o sea, además lo vio como maestro, fue también su amante, o sea, desde distintas partes, distintos ámbitos, el rol que Yogi Bhajan fue en su vida. Claro. Y luego, pues, el separarse, no solamente de su maestro y de la comunidad, que para ella fue muy, muy doloroso. Uh-huh. Entonces, este libro sale y causa este revuelo en la comunidad de Kundalini Yoga muy, muy fuerte por las aclaraciones que ella estaba dando en su libro, queriendo ella contar su historia, que desde la organización 3HO, según su experiencia, como tapada, escondida, oculta. Entonces ella saca este libro y claro, todos los profesores empiezan a hablar del tema, y un poco se empieza esta duda y esta crítica no solamente a la persona, a él, sino también hacia la práctica, hacia lo que él había traído, ¿verdad? Diciendo de que todo se lo había inventado. Bueno, por eso te dije también que lo mencionáramos, porque a mí me parece importante, porque bueno, en la rama de la espiritualidad y el materialismo espiritual y con el yoga y por todo lado, hasta ya hay documentales de muchos diferentes maestros y todos esos que han pasado. Entonces me parece importante también hablarlo, ¿verdad? Porque está como este concepto del gurú y bueno, por ahí lo habías comentado en lo que hablamos antes de contarle a la gente, ¿verdad? Sí, que no toda la gente que hace Kundalini Yoga adoptó esa religión Sikh, ni todos los Sikhs tampoco hacían Kundalini Yoga, ¿verdad? Gracias, sí, eso es súper importante. Gracias, Ana, porque, digamos, yo, por ejemplo, no uso turbante, ni uso turbante cuando doy mis clases de Kundalini Yoga. O sea, al final el uso del turbante, según como se nos enseñó en el curso de profes, es algo que uno puede, es opcional. O sea, tampoco estás obligado a convertirte a la religión Sikh si no es lo que quieres, ¿no? Y yo me acuerdo, Laura, que la primera vez que yo fui a una clase de Kundalini fue, de hecho fue creo que en Honduras, estaba como en una isla, no me acuerdo, Batán, no me acuerdo, la cosa es que llegué a la clase y me salió una chica vestida blanca con el turbante que cantaban esta canción, la de May the Long Time Sun al principio. Sí. Y yo la verdad que sinceramente como que me paniqué un poco, entonces yo dije, ay no, esto es, creo que es un culto raro, y yo decía, pero ¿por qué se viste de blanco? ¿Por qué se pone turbante? Como que yo tenía todos estos, ¿verdad?, cuestionamientos y juicios en mi cabeza y como que le agarré por un tiempo, como que decía, no, mejor ni me meto en eso. Mejor me alejo de eso, pero es importante aclararlo porque yo siento que mucha gente puede tener esa experiencia, ¿verdad?, de pensar y cuestionar, y es válido, ¿verdad?, también puedo preguntarse por qué se visten así o por qué no. Entonces aclarar que no es necesariamente parte de la filosofía, ¿verdad?, y de la práctica, sino más como lo explicaste vos, como
gente, como mucha gente adoptó, digamos, esto de su maestro. Y bueno, y volviendo al tema de la parte del maestro, creo que sí es un tema súper interesante porque en los recientes años, ¿verdad? Que se ha estado como destapando un rollo diferente con un profesor famoso de yoga, desde Patavi Joyce, el John Penn con el Anusara, después salió este documental hace poco del Bikram Yoga. Sí, no, completamente, aparte que en esta época de Acuario, o sea, y es como todo se sabe. Pero, o sea, todas las cosas así a nivel de poder, a nivel de países, o sea, se está destapando. Y no es ni para menos, o sea, estas historias que también salen de personas que han sido influentes. Entonces, claro, sale este libro y entonces no solamente los profesores empiezan a cuestionar la práctica, sino que además salen más mujeres a contar su historia de lo que les pasó con Yogi Bhajan. Uh-huh. Entonces, te puedes imaginar, o sea, que fue muy fuerte. ¿Y cómo te afectó a vos, digamos, personalmente? ¿Qué experimentaste? A mí, en el principio, cuando sale el libro, lo primero que hice fue comprarlo porque quería poder tener la mayor cantidad de información posible del tema, como para entender de qué era lo que estábamos hablando. Entonces, me metí en los grupos también de conversación que tenían acerca de lo que estaba sucediendo, pregunté con mis colegas, personas que también son profesores de Kundalini Yoga, mis otros colegas que hacen esta técnica de Satnam Rasayan que te conté. Y un poco fue como esta reflexión profunda acerca de qué significaba eso. Entonces, la primera sensación, duda, y un poco como desestabilizante en los primeros instantes, y luego fue poco a poco asentándose un poco más y recordando lo que la práctica había hecho primero en mí, uh-huh, y luego el efecto que he visto a lo largo de los años hacia las personas que han venido a practicar conmigo. Uh-huh, uh-huh. Entonces, hay muchas personas que después de este evento ahora, por ejemplo, ya no cantan The Long Time Fun, uh-huh, o ya no cantan el mantra de inicio, o ya no se visten de blanco. O sea, yo nunca realmente fui muy disciplinada en el tema de vestirme de blanco, pero fui variando. Uh-huh. Y nunca usé turbante, o sea, la gente ya no usa turbante, yo nunca lo usé. Entonces, sí, la verdad que ahora, a través de ese análisis, ¿verdad? Y recordar justamente cómo a mí la práctica me impacta aún hoy en día, ¿verdad? Sí, decidí continuar con lo que había aprendido. Claro. Y tratar de mantenerme en la posición más neutral posible. ¿Por qué? Pues porque lo que se nos dice, ¿verdad? O lo que tratamos, ¿verdad? De lo que profesamos. Sí, es llegar a ese estado no dual, ¿verdad? Entonces, en la medida que yo me pueda mantener también en ese estado, aún en este tema, pues entonces estoy tratando de acercarme aún más a eso que estoy tratando de decirle a las personas, tratemos de estar en un estado neutral y también creo que es importante mencionar que a nivel de las personas, de las mujeres que han salido y han contado su historia, pues sí les creo. No me cabe una pizca de duda de que alguien pueda decir esto out loud, ¿verdad? Y con tanto coverage en media y de estar mintiendo. Uh-huh. Me explico. Siento que lo que vivieron, su experiencia, creo que su experiencia es real. Uh-huh. A mí, por ejemplo, Yogi Bhajan, no se me cayó de ningún pedestal. No estabas tan ligada a él como tu maestro. No. Uh-huh. No, es que yo, digamos, no aprendí yo de él, ¿verdad? Que también esa es otra cosa interesante, cuando las personas dicen, yo soy discípulo directo uh-huh. de Yogi Bhajan, ¿verdad? Y que solamente por ese tema, ¿verdad? Como si fuera una práctica iniciativa, como lo hay en otros tipos de prácticas espirituales, Kundalini no es una práctica iniciativa, ¿verdad? Se jactan de que eso ya poco menos son iluminados, ¿verdad? Porque fueron discípulos directos de Yogi Bhajan. Claro. Yo no tuve esa experiencia, o sea, yo sí le tengo un respeto máximo a mi profesora de Kundalini Yoga, que fue Sadhari en Barcelona, que me parece que es una persona que tiene una comprensión increíble de la práctica,
me gustaría por lo menos algún día llegar a los talones de lo que ella es. ¿Me explico? Pero digamos, a él yo nunca lo vi como ni con un gurú, ni como un santo, simplemente lo vi como otro que trajo esta técnica al occidente. Y ahora, después de toda esta situación, lo veo como alguien que era increíble en el sentido de su comprensión del cuerpo, de la energía y de los ejercicios que se tienen que hacer para hacer que la persona tenga esta experiencia. Entonces, desde un punto, si el mae se lo inventó todo, digamos, el worst case scenario, sí, pues es gatísimo, o sea, es sumamente hábil, ¿no? Porque todo eso, digamos, entre aspas, que se inventó, o sea, tiene un efecto increíble en la persona. Claro, pero igual esas técnicas eran, o sea, muchas de esas técnicas que él enseñaba, según lo que yo he aprendido de yoga, igual, o sea, tienen sus raíces tántricas. Me parece que no, ¿verdad? No es algo como que él, tántricas, vale la pena aclarar, no en sentido sexual, ¿verdad? Porque la gente tiende a asociar tantra con sexo y no es sexo, es el balance del yin y el yang, ¿verdad? Del sol y la luna, de esas dos energías. Y bueno, pues esto era lo que él en realidad enseñaba, ¿verdad? De cierta forma, esta tradición ancestral. Sí, o sea, definitivamente él aprende estas cosas y las mezcla. Tal vez la mezcla es lo que es un poco sui generis en algunos casos, ¿no? Sí creo que hay muchas crillas que se utilizan en Kundalini que sí, son utilizadas y han sido practicadas por miles de años, ¿no? Sí, otras que seguro la adaptó como toda persona, ¿verdad? Correcto. Lo que a mí me parece curioso que esta historia de cómo él aprende o lo que él decide enseñar bajo esta organización de 3HO fue todo, tal vez ese fue como, si hubo un error, ¿verdad? Tal vez ese fue el error, ¿verdad? Como no haber sido transparente desde el inicio. O sea, porque al final, como porque según ellos tal vez les restaba validez, no lo entiendo por qué. Claro. Porque la práctica es muy, muy poderosa, me explico. Entonces, sí, no entiendo por qué tenían que inventar algo si realmente ya la práctica es lo que es. Interesante hablar un poco de esto de los gurús y de lo que sucede. Yo personalmente, mi primer bombazo que me llevé de aprender esto, recibir y aceptar un conocimiento que un profesor o un maestro me estaba dando, independientemente de su humanidad, ¿verdad? De lo que estaba haciendo, fue, de hecho, cuando estudié en Naropa, que fue fundada por el Lama Chogyam Trungpa Rinpoche, y yo tenía esta idea idílica ¿verdad? Del gran lama que llegó al occidente a fundar, ¿verdad? Todo esto. Y me acuerdo que una vez sacaron una película que se llamaba Crazy Wisdom, que era de la vida de Trungpa. Yo me acuerdo que yo llegué a la casa como en shock después de ver esa película porque me di cuenta que él, no sé, fumaba mota en todas las clases, se murió de cirrosis, o sea, era alcohólico, le daba vuelta a la esposa con todas las alumnas, no sé, ¿verdad? Para darte algunos datos de lo que me recuerdo. Y claro, yo en mi mente cuadrada tenía como esta idea y ese esquema de este maestro como santificado, ¿verdad? Y bueno, obviamente que no era el caso. Y como que empecé a aceptar esto y entender que su misión, digamos, o su nivel espiritual, independientemente de su humanidad, o sea, él tenía esta misión y la hizo. Y él le dio la verdad, le ofreció y nos trajo al occidente cualquier cantidad de conocimiento y sabiduría que él ya era una persona muy, muy sabia. Así como, no sé, lo han sido muchos maestros diferentes que todos han sido humanos, ¿verdad? Correcto. Como el mismo Dalai Lama, ¿verdad? Que mucha gente a veces dice, ay, el Dalai Lama come carne. No, ya es como decepción total o ¿verdad? Como que hay una decepción donde uno le ve la humanidad al maestro, donde el maestro le falla a uno y uno dice, el maestro hizo eso. Y eso pasa mucho en yoga y en espiritualidad, ¿verdad? Que se tiende a idealizar, a santificar a una persona, y no sé si a vos te ha pasado como profesora, pero a mí me pasa todo el tiempo donde mucha gente te juzga porque te enojas o porque tomas vino.
Uh-huh. Sí, es curioso, ¿verdad? Porque uno pone en el pedestal a esta persona y le da ciertas capacidades o características de lo que debería ser, pero siempre, nunca nos salimos de la dualidad. O sea, porque decimos, esta persona que está, ¿verdad? Este gurú, ¿verdad? Especialmente cuando tenemos el nombre gurú, es una persona buena, que nunca hace mal, que y aquí tengo que admitir que tengo como un conflicto personal, ¿verdad? Porque claro, es una persona buena, que nunca hace nada malo, que tiene un carácter súper ecuánime, que no se enoja, que, ¿verdad? Que trata a todo el mundo súper bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi conflicto personal, digamos, sucede tal vez en la parte que he visto en otros maestros, a los cuales tal vez, o sea, sí los veo como gurús, ¿verdad? En los que veo que existe este nivel de compasión que es casi para mí muy difícil de grasp, ¿verdad? De amarrar completamente, porque es impresionante, o sea, el nivel de compasión que pueden llegar a tener, o sea, de cómo son además capaces de entender esa situación o esa persona que está al frente, ¿no? Y esa persona que viene con digamos, por ejemplo, un demand, ay, ¿me podría ayudar por favor con esto? Me dé su bendición, por así decirlo. Es algo tal vez muy sencillo. Y ese maestro lo va a hacer por compasión a esa persona, porque sabe que esa persona en su mente dual lo necesita. Uh-huh. No sé si lo has visto vos también, o sea, a mí me pasa claro, que a veces sí, he visto en algunos maestros ese nivel de compasión que digo, wow, pero esa persona que en mis ojos, ¿verdad? Tal vez es sumamente necia y que no para de molestar y que tal vez no deja al maestro, ¿verdad? Descansar o whatever. Y yo digo, wow, o sea, qué nivel de amor tiene esta señora o este señor para realmente keep on going y sostener a esta persona también. Eso, cuando yo veo a alguien que digo, wow, esta persona es un gurú, ¿no? Sí, yo comparto con vos esa manera de pensar. Yo siento que lo que yo más he valorado en maestros es su capacidad de amor incondicional. Eso. Ajá. Es como esa expansión y ese amor que tienen y ese nivel de tolerancia increíble. Y me acuerdo, por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho Mooji y me acuerdo una vez de estar en un retiro y la gente le preguntaba la misma cosa seguida y él con todo el amor del mundo, o sea, no se le veía, pero como decirte, ni un gesto de nada, una dedicación a su dharma, ¿verdad? A su misión, a su propósito, de un lugar de amor increíble. Ya lo que él haga en su vida personal, pues yo no lo sé, ¿me entendés? Exacto. Pero eso fue lo que yo recibí de él, eso fue lo que yo percibí, digamos, aprendí y experimenté, un amor incondicional increíble. Entonces yo siento que también este tema es interesante porque claro, tendemos como a idealizar a esas personas y tal vez no valorar como decir, lo que la práctica que te quedó, las enseñanzas que te dieron, la técnica que aprendiste, o sea, tuviste una experiencia que viviste, que te cambió, digamos, que te hizo mejor persona. Y esto yo creo que es al final lo importante, ¿cierto? O sea, no es que estoy validando que, no sé, que hacer drogas es bueno o que darle vuelta a alguien es bueno o que lo que sea, ¿verdad? Porque sí, te entiendo. Es otro tema, pero yo siento que es importante también verle el lado humano a estas personas y gracias por compartir eso, porque igual siento que es muy honesto tu parte, querer compartirlo, porque yo siento que mucha gente como que de cierta manera más bien lo protege y lo esconde. Ajá, o sea, nada que ver. Sí, no, no estamos en una época para esconder nada ya. y eso que decías también me hizo pensar en que el otro día escuchaba una maestra acá donde estoy y decía, el que tiene las mayores pasiones es el que tiene la mayor sabiduría, ¿no? Y cómo esa frase, ¿me entiendes? Al final es como, ¿verdad? Porque las pasiones, esas emociones súper fuertes que tenemos todos,
el enojo, la tristeza o la envidia o el orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, si uno es capaz de trascender esa pasión, o sea, o la misma emoción en sí te está dando tanta información. ¿Sí? Es que yo creo que ellos ya han trascendido esta dualidad y han aceptado, además, como te digo, este mundo de forma que funciona en la oscuridad de la luz. Yo siento que mucha gente tiende a pensar que este camino espiritual, o sea, es un camino del regreso a nuestra luz, pero la luz y la oscuridad no son más que el opuesto, ¿verdad? De lo mismo, el reflejo una de la otra, y la oscuridad existe en nosotros, o sea, ese enojo, esa tristeza, equivocarnos, es parte de nuestro aprendizaje y naturaleza, y mucha gente más bien yo siento que tiende a irse a ese lado de positivo, ¿verdad? Arcoíris, rosas, no me enojo, no estoy triste, eso es malo, soy buena, y no honran su lado no es oscuro en el sentido de que no lo reconocen y que no lo aceptan, y entonces siento que eso también es como negarse su propia naturaleza, ¿verdad? Porque también para crecer y ascender a esa luz, yo siento que es necesario ese paso por esa oscuridad. Total, o sea, hay que verlo, o sea, si no lo veo, ¿cómo no lo voy a aceptar? Y eso es súper bonito, ¿me entiendes? Solamente considerar a nivel mental, digamos, que ya a nivel de la práctica es otro ride, ¿no? O sea, claro. O sea, únicamente considerar de que todo coexiste en el mismo nivel, como vos lo decías, o sea, lo bueno y lo malo coexiste todo en el mismo. Siento que hay otra cosa interesante, cuando uno ve a un gurú que uno se enoja, por ejemplo, ¿verdad? Que lo hemos mencionado, yo la forma como lo comprendo es esa persona, es la reacción que esa persona que está al frente del gurú, por ejemplo, necesita en ese momento. Claro, o sea, es como que es como si por compasión ¿sí? El gurú se está enojando con esa persona. Exacto. Sí, te está de cierta manera. Tiene sentido. Sí, tiene sentido porque yo lo siento así en las relaciones en general. O sea, si a uno le molesta algo de alguien, esa oscuridad que uno ve en alguien es simplemente ese reflejo que te está generando ese triggering, ¿verdad? A vos, de lo que uno tiene que mejorar, trascender y ver, ¿cierto? Sí. Y pocas veces lo vemos, ¿verdad? Simplemente lo vemos como esa persona que está al frente mío, que está separada de mí, que es distinta a mí, ¿verdad? Y todo lo demás que uno pueda pensar. Cuando uno tiene emociones fuertes así de enojo, ¿verdad? Especialmente, que son las más fáciles de reconocer. Sí. Uno tiene una persona al frente, ¿no? Frustración, ¿no? Todo esto. Entonces uno lo ve, estamos como... Sí, en esta experiencia, ¿verdad? Humana, estamos muy centrados a habernos separado de todo. El estado de separación, que es lo que uno medianamente trata de acercarse a través de las prácticas yógicas, ¿no? De estado de unión, no solamente de uno mismo, y sino también con el entorno. O sea, el entorno no solamente que son personas, sino que es todo. Exacto, yo creo que esa es como vos lo decís, la enseñanza principal, que es también recordarnos de esta dualidad que experimentamos a la hora de enjuiciar a otra persona, ¿verdad? Y vernos separada desde cualquier enfoque que lo veas. Así que muchísimas gracias por compartir un poco de lo de Yogi Bhajan y conversar un poco de este tema controversial del gurú, del maestro. Sí, o sea, soy sumamente transparente, igual como lo que he compartido contigo, lo comparto con otras personas. Y siento que es importantísimo, o sea, es que si no es transparente, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Sí, exacto, tener un poco de congruencia. Te agradezco por eso, Laura. Bueno, te quería preguntar, ¿qué consejos le puedes dar a personas que están interesadas en practicar Kundalini Yoga? Bueno, vos ahorita estás en Italia, pero no sé si tienes algunos consejos de gente que esté interesada en aprender. Claro, creo que lo primero que diría es, yo te aconsejaría que buscaras a un profesor, varias opciones aquí. Una es
que esta persona ha tenido un proceso de formación, valga la redundancia, formal, ¿sí? O sea, que ha habido alguien más supervisando la formación de esta persona y que le ha podido guiar en lo que la práctica realmente significa, y que además ha tenido una experiencia personal de la práctica. Esto creo que es sumamente importante, ¿verdad, Ana? Porque no sé si a vos te pasa que uno ve, digamos, encuentra gente que tal vez ve algo en YouTube y que se ve chivísima y que lo hizo una vez y que wow, y que entonces dice, sí, ahora yo voy a hacer esto y voy a enseñarlo, ¿no? Y se lo voy a enseñar a todo el mundo. O sea, y la responsabilidad que eso tiene. Yo creo que es importante entender la práctica en su totalidad, y eso solo se llega a través de práctica de años y experiencia personal en la práctica. Entonces, eso llega a mi segunda opción. O sea, supongamos que la persona no ha tenido un proceso de formación formal, sino es como los yogis de antes, ¿verdad? Que antes los yogis iban a la montaña y practicaban por años y años y años, y luego bajaban de la montaña tal vez, o la gente iba donde ellos, y ahí entonces era donde se recibían las enseñanzas. Evidentemente estoy planteando una situación muy idílica y poco común en nuestros tiempos. A lo que quiero decir es de esta persona, una persona que haya practicado contundentemente por muchos años. Nuevamente, ¿por qué? Porque tiene un entendimiento profundo de la práctica. No, a mí me parece importantísimo eso, porque siento que la única manera que uno puede enseñar es desde un lugar experiencial. Siento que también es una responsabilidad muy grande que uno tiene como profesor. O sea, yo personalmente, yo soy como súper respetuosa de no meterme a temas que no son, digamos, mi área, o sea, de expertise, y por eso me encanta trabajar con gente diferente que es experta en diferentes cosas que yo no lo soy, ¿verdad? Porque me parece ético y respetuoso y honesto, ¿cierto? Entonces eso es bueno, súper bueno, sí. Sí, además porque, digamos, ya específicamente hablando del Kundalini, bueno, y otras prácticas de yoga también, me imagino que es igual, es lo que hablábamos al inicio, estamos preparando el cuerpo, ojalá, para ese momento el despertar de la Kundalini. Entonces, imaginémonos que esa preparación no se hace de la forma adecuada, o tal vez la persona que está al frente, que está tomando el rol de profesor, no está teniendo una comprensión sobre lo que la persona a la que le estás enseñando, que está al frente tuyo, lo que le está sucediendo en ese momento. Claro. ¿Sí? Y ahí está la comprensión o el abrirse a esa parte sutil de la energía, de cómo uno a través de esa percepción sutil yo puedo entender lo que la persona al frente mío está sintiendo y pasando en ese momento. Entonces, decir, uno le da un ejercicio a alguien, por favor empiecen, hagan esto, la respiración X, Y, Z, ¿verdad? Por ejemplo, y uno se da cuenta que la persona está pelando cables, o sea que hay que parar el ejercicio ahí. Sí, yo te entiendo. Hay que cambiar, hay que integrar, hay que relajarse, entonces eso es muy, muy importante, ¿no? Sí, me encanta esa manera de ver las enseñanzas, y me parece también que reafirma, digamos, las enseñanzas del yoga de la manera que uno tiene también que enseñar de una manera personalizada, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene la misma experiencia, no todo el mundo está en el mismo lugar, y eso, por ejemplo, de dar clases generalizadas, asumiendo que todo el mundo tiene las mismas capacidades, estados emocionales, cuerpos, etcétera, etcétera, de cierta manera no funciona, porque no puedes realmente atender a la gente uno a uno, y muchas veces el profesor no tiene la madurez o la experiencia, como lo dijimos, para identificar cómo le puede ayudar a esa persona en ese momento, ¿verdad? En el aquí y en el ahora, con la experiencia que está teniendo, y ¿verdad? Y asistirla. Creo que mi último consejo para gente que quiera hacer la práctica, les diría de empezar poco a poco, como todo. Yo creo que hay momentos en la vida de todos y todas que pasamos por cosas fuertes, y esas sensaciones fuertes es como que hacen un tipping point, es como el vaso lleno de agua, pero uno no está listo a cambiar en el momento que uno se detenga y diga, ya no más.
Y ese momento es muy personalizado para cada persona, ¿verdad? Cuando la gota derrama el vaso y uno dice, ok, a partir de aquí tengo que hacer cambios reales. Entonces, es muy importante reconocer ese momento y tomar las acciones necesarias cuando uno está ahí, ¿verdad? Para ir trabajándose. Pero entender que también el cambio es algo que se va haciendo poquito a poco. Es un proceso siempre, y ahora avanzamos 2, 3 pasos y retrocedemos 25 y a veces avanzamos 10. Así que te agradezco por esos consejos súper buenos y muchísimas gracias. De verdad que valoro tu trabajo y tu experiencia, gracias, porque sé que has estado metida igual en muchas otras cosas y mayormente, ¿sabes qué es lo que siento, Laura? Que vos has realmente invertido mucho tiempo en tu trabajo personal. Y eso para mí creo que es lo más valioso, porque yo siento que para realmente enseñarle a alguien, pues uno tiene que haber pasado por esa experiencia personal, ¿verdad? Y siento que vos le has dedicado mucho tiempo y esfuerzo a ¿verdad? A tu trabajo interno, a conocerte, a todas estas prácticas, has dedicado mucho tiempo y energía y sacrificios, ¿verdad? Para estar como involucrado realmente en diferentes prácticas que te han enriquecido pues tu vida, según la que yo te conozco, ¿verdad? Pero así que muchísimas gracias. Linda. Sí, me encanta, además que sos muy genuina y eso me parece también súper honesto, así que te agradezco porque realmente cuesta encontrarse con gente así. Muchas gracias, Laurita. Gracias, Anita, vos. Buenísimo, Laura. Entonces, la siguiente pregunta que te quisiera hacer se la hago a toda la gente que entrevisto y se trata de ¿qué pensás vos que es vivir en plena conciencia o ser un ser consciente y cómo podemos nosotros, como seres conscientes, digamos, influenciar al colectivo? Anita, vieras que yo creo que alguien consciente es una persona que primero está atenta de sí mismo, como de lo que le sucede. Y no me refiero únicamente a los eventos que nos están sucediendo en cada momento, ¿verdad? Digamos que externos, sino también de primera instancia la parte como más corporal que nos hace también estar más atados o en conexión con la tierra. Y a eso me refiero, digamos, las sensaciones físicas que uno va experimentando, evidentemente nuestra respiración, y la parte un poco más sutil que evidentemente está también ligada a lo físico, como la parte energética, la forma en que nuestros pensamientos se van manifestando, al mismo tiempo nuestra energía que se manifiesta también en nuestra voz, en cómo expresamos nuestras ideas. Y luego la otra parte que creo que es muy importante y que está en conexión con el resto es nuestra capacidad de escucharnos y escuchar al otro, ¿verdad? Si es que existe el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cómo podemos influenciar hacia afuera en ese estado consciente creo que está en nuestra respuesta y evidentemente actitudes que vayamos a tener en relación al otro. Porque claro, es como todo nos hace espejo, ¿verdad? De cierta forma. Todo lo que nos rodea de cierta forma. Entonces siento que es muy importante, ¿verdad? De ese estado consciente de primero qué me sucede y segundo, ¿verdad? Cuando estoy interaccionando, tengo esa interacción con el otro y esa relación con el otro, de poder también estar atento y atenta a cómo uno responde y no estar en otro lugar, ¿verdad? Porque es muy fácil viajar en nuestra mente, en nuestras ideas, en nuestras fantasías también, y no prestar justamente, valga la redundancia, atención, ¿verdad? Claro, claro. Sí, claro, y más en estos momentos digo que es muy importante que empecemos a generar como más unidad y conciencia, ¿verdad? Del otro y ayudarnos también, ¿verdad? Es un momento muy importante para eso. Uh-huh. Y sí, además ahorita, como decís vos, la parte de la escucha, ¿verdad? Que tal vez la presencia ahora es evidentemente diferente. El estar en presencia del otro y ahora para muchos es únicamente la parte online.
que luego entonces esa presencia se transforma en algo completamente sutil, ¿no? Podemos sentir a la otra persona independientemente que no la tengamos al frente, como así, como tangible. Entonces, claro, qué bonito prestarnos atención, esa atención que necesitamos, ¿no? En ese momento, y más como dices vos ahorita, por todo lo que está sucediendo. Mil gracias, Laurita. Y la otra cosa que te quería preguntar era, por ejemplo, lo que está pasando ahora, ¿qué pensás vos que te gustaría compartir con la humanidad? ¿Cuál es un mensaje que en este momento vos consideras que te gustaría compartir con los demás? No sé, una palabra, una frase, una idea, o ¿cuál es tu mensaje, ese mensaje que vos traes? Creo que está relacionado un poco con lo que te decía antes, el darnos cuenta de cómo somos espejos y darnos cuenta de que el otro, al final de cuentas, es uno mismo también. Entonces, en ese sentido, como tratar de trabajar en la medida de lo posible ese estado empático real, ¿verdad? Y no necesariamente queriéndole solucionar la vida a la otra persona, ¿verdad? Si por ahí tal vez, ¿verdad? Siempre sentimos esa separación, y por ahí sentimos siempre esa separación de yo y el otro, de simplemente poderlo ver como ese espejo de uno mismo, de uno misma, y estar ahí, ¿no? Como hold space, ¿verdad? Sostener ese espacio de, estoy aquí por vos, claro. Simplemente estoy acá, ¿no? No puedo solucionarte la vida, probablemente, ¿verdad? También, probablemente no hay esa necesidad de hacerlo, simplemente de estar. Y de ver entonces esa conexión que existe, ojalá, de no perder de vista esa conexión, con el otro y todo lo que nos rodea. Sí, pues hacia allá vamos todos, ¿verdad? Y ojalá que también este momento sea una gran enseñanza y aprendizaje para eso, ¿verdad? Ojalá. Ojalá, Mae. Que lo logremos. Muchísimas gracias, Laura. Toco madera, Mae. Ha sido súper lindo conversar con vos. Contame un poquitito antes de dejarte ir, ¿qué estás haciendo ahorita? O si estás trabajando algo online, o contanos un poco dónde te puede contactar la gente. Ahorita sí doy clases casi todos los días, online, en vivo, ¿verdad? Y tengo también una plataforma donde estoy montando cursos específicos relacionados al Kundalini Yoga, y diferentes prácticas, meditaciones, que si Dios quiere estoy pues pronto de hacer el lanzamiento. Y bueno, y contigo estamos trabajando este curso que voy a dar a través de tu plataforma, en la que vamos a poder expandir un poco más el tema de los chakras y qué ejercicios podemos hacer para, sea de respiración o de asanas, en donde podamos ir trabajando estos puntos energéticos y cómo estos puntos energéticos se manifiestan en nosotras, ¿verdad? Y en nosotros. Me parece excelente. Es como una manifestación tan... Perdón, me parece excelente que muchísima gente ha estado, siempre me pregunta por eso, sí, me parece genial que lo vayas a ofrecer. Estoy muy contenta, y más bien muchísimas gracias, Anita, por haberme dado la oportunidad de compartir contigo y de expresar un poco, pues, desde mi visión, que es la práctica del Kundalini Yoga, y pues y todo lo demás. Me encanta, pues. Muchísimas gracias a vos. Igual, ha sido un placer. Muchísimas gracias por contarnos un poquitito, por tu honestidad, por tu genuinidad, y me encanta lo que estás haciendo, y estoy feliz de que vas a hacer igual unas cositas conmigo, que vamos a hacer cosas juntas, así que estoy súper inspirada por eso. Buena vida. Exacto, qué chido. Muchísimas gracias, Laurita. Entonces, un placer, y ahí voy a estar compartiendo tu información por el post para que la gente te pueda conectar, y muchas gracias a los que... Buenísimo. Gracias, y muchas gracias a los que nos están escuchando. Estaré poniendo más podcasts pronto, y pasen súper buen día. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias, chao.